Buenos muchachos, para continuar con el tema de análisis microscópico de procesos, vamos a iniciar con este nuevo ejemplo y con esta frase que dice: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Esto es una lección para los líderes, para que sepamos que al ser líder lo importante más bien es que impulsemos que las otras personas crezcan y puedan brindarnos sus cualidades para lograr los objetivos. Como les digo, vamos a hacer un problema más de análisis microscópico de procesos en estado estacionario, no uniforme, y en este caso nos corresponde realizar un balance de masa de un reactor tubular. El problema indica lo siguiente: se tiene una sustancia gaseosa A que se descompone generando dos productos también gaseosos en un reactor tubular. La reacción química es irreversible y de segundo orden. Encuentra una relación entre la concentración de A y la distancia en el reactor a partir de la entrada en el estado permanente. Considere que A entra puro, el reactor es isotérmico e isobárico, la difusión es despreciable y los gases se comportan como perfectos o ideales. Aquí es importante, muchachos, darnos cuenta que la difusión es despreciable. A diferencia de los problemas que hemos visto anteriormente en este capítulo, la difusión siempre ha sido un elemento importante en nuestros problemas. En este caso lo vamos a despreciar, lo que significa que en este caso lo que rige el proceso o el régimen de flujo es un régimen turbulento. Es una transferencia de masa con reacción en este caso que es convectiva. Entonces la difusión se vuelve despreciable porque la convección es mucho más alta que la difusión. Entonces, a partir de esta descripción vamos a plantear lo que es nuestro diagrama. Como es un reactor tubular, básicamente tiene una forma de un tubo, de un cilindro, y nosotros vamos a considerar un volumen de control semidiferencial, y es semidiferencial porque la sección transversal a la velocidad del flujo es constante y es un círculo. Entonces vamos a considerar un volumen de control semidiferencial que va a ser el área de ese círculo multiplicado por un delta z, que es una fracción de la altura o de la sección transversal al área transversal al flujo de masa en este caso. En este caso el régimen de flujo es turbulento. Habíamos visto en el problema anterior un régimen de flujo laminar, sabiendo que entonces en el régimen de flujo laminar el patrón de flujo nos dice que la velocidad del flujo se comporta de manera parabólica. En este caso no es de esa manera. Al ser un flujo turbulento y ser un reactor tubular, lo que tenemos es una velocidad alta de flujo. Entonces vamos a tener una capa límite que va a provocar un suficiente deslizamiento del resto del líquido a través del reactor. En esa capa límite vamos a tener velocidades que van desde cero, lo que está tocando la pared según el principio de no deslizamiento, en donde las velocidades del sólido y del líquido se igualan y son iguales a cero, hasta la velocidad máxima, que es la velocidad del flujo total en el reactor. Esa capa límite es una capa muy delgada que está a la par de las paredes de la tubería y que, como dije anteriormente, lo que les da es una lubricidad al resto del flujo. Entonces, las velocidades del resto del flujo del fluido dentro del reactor son prácticamente iguales. O sea que podemos decir que esta sección se
se transporte a la misma velocidad como todo un conjunto. Y esa es la razón por la cual este reactor también es llamado reactor tipo flujo pistón o flujo tapón. ¿Por qué? Porque esto es como un pistón, como un tapón que va empujando la masa que va delante de él, y a la vez es empujada por masa que viene detrás de él. Entonces también se llama reactor tubular, reactor tipo pistón o flujo pistón, o reactor tipo flujo tapón. En la foto de la derecha de arriba podemos ver donde está instalando un reactor tubular. Este es un reactor tubular de la empresa MAN. Vean que aquí podemos ver el tamaño de una de las grúas, ¿verdad? El tamaño del reactor con respecto a una de las grúas. O sea, ese reactor es bastante grande. Y en la figura de abajo de la derecha podemos ver pues un reactor similar a ese, nada más que en este momento va trasladándose y está de manera horizontal. Por último, en la figura de la izquierda abajo podemos ver una simulación de un reactor de este tipo, en donde más a la izquierda, en la primera figura, vemos la simulación de la concentración del reactivo durante el reactor, ¿verdad? Al inicio, este es el inicio, la parte de abajo es el inicio del reactor, la concentración de reactivo es alta y se va convirtiendo a los productos, y por lo tanto la concentración va bajando hasta llegar a tener una concentración baja. Mientras que en la siguiente figura lo que vemos es la concentración de los productos. En este caso tenemos que los productos cuando ingresan no hay, prácticamente es cero, y se van creando, y por eso vamos tendiendo a un color un poco más rojizo. En estos dos casos la concentración alta es el color rojo y la concentración baja es el color azul. Y teniendo esto en cuenta, lo que vamos a ir es a plantear las variables del sistema para luego continuar con los balances. En cuanto a lo que son la definición de las variables, vamos a definir una variable independiente que es la posición axial a partir de la entrada en el reactor, que vamos a llamar Z. La variable dependiente va a ser la concentración de la sustancia A, que es gaseosa, en una posición Z. Como variables intermedias vamos a definir el flujo o el flux de masa de A, y luego también vamos a definir el flux de masa total en la dirección Z, y vamos a definir el flujo volumétrico total en la dirección Z. Como variables fijas definimos el radio, el largo del reactor y el área transversal al flujo de masa, que es un área circular. Y como parámetros tenemos el coeficiente de velocidad de reacción, que es una reacción en este caso de segundo orden. Ahora vamos a ir a plantear lo que es el balance de masa o la ley de conservación, en este caso de la masa de A. ¿Cómo sería ese balance de masa? Bueno, como cualquier balance de masa, tiene los 5 elementos: la velocidad de acumulación, el flujo de entrada y el flujo de salida, y la velocidad de producción y consumo. Tenemos que la velocidad de acumulación es 0 porque vamos a estar en un estado estacionario. El flujo de entrada vamos a considerarlo como el flux de masa de A por el área, y el flujo de salida como el flux de masa de A por el cambio en ese flux de masa de A por el área en el delta Z. Como una producción, no tenemos producción, y lo que tenemos más bien es un consumo, una velocidad de consumo que viene dada por la velocidad de reacción. Entonces tenemos una expresión como la que vemos ahí al final de esta fórmula en este momento,
en donde tenemos que 0 es igual a el flujo de masa de A menos el flujo de masa de A más el diferencial del flujo de masa de A que se da en el delta Z menos lo que se consuma. Simplificando, tenemos que el cambio en el flujo de masa de A se debe a lo que se consume en la reacción. Esto coincide perfectamente con lo que podemos esperar físicamente del sistema. A partir de esto vamos a plantear las relaciones constitutivas y las condiciones del modelo para poder simplificar ese modelo diferencial. Tenemos entonces la velocidad de reacción, que es una velocidad de reacción de segundo orden. Tenemos el coeficiente K, que depende de la temperatura, del radio de las sustancias. Tenemos la ley de gases ideales, que me dice que el número de moles es igual a la presión por el volumen dividido entre la constante R por la temperatura. El área transversal al flujo, que como hablábamos era un área circular. El flux de masa de A, que viene dado por el flux de masa de A total, que es igual al flux difusivo más el flux convectivo. Y tenemos el flujo de masa de A, que es lo anterior multiplicado por el área. En este caso ya estamos despreciando el flux difusivo. Entonces tenemos que NA por el área es igual al flujo volumétrico total por la concentración de A. Y ahora vamos a considerar las condiciones del modelo. Vamos a considerar un estado estacionario, una geometría cilíndrica perfecta. Vamos a considerar la masa común continua de todos los gases. Vamos a considerar los parámetros constantes, el material homogéneo, un flujo turbulento que entonces me provoca que sea apreciable el componente convectivo del flujo de masa y que prácticamente la efusión sea despreciable, y además el flujo turbulento me provoca una mezcla perfecta. Entonces las 7 y la 8 están justificadas por medio de la condición 6. Vamos a aplicar esto al balance de masa de A que teníamos anteriormente. Entonces podemos decir que el flujo o el cambio en el flujo de A es igual a el cambio en el flujo de A, también visto como NA por A, que es igual a Q, que es el flujo volumétrico total, por la concentración de A en cualquier punto Z, y eso es igual a lo que se consume de A en el reactor. Aquí podemos entonces tomar y sustituir el volumen por el área por el delta Z, porque recuerden que tenemos un volumen de control semidiferencial, y podríamos simplificar el área porque son constantes. Entonces tenemos esta expresión que está acá, que me dice que el cambio en el flux es igual a menos K por la concentración de A al cuadrado por el delta Z. Incluso aquí podríamos pasar este delta Z y tenemos la derivada de NA con respecto a Z, que es igual a menos K por la concentración de CA al cuadrado. Ahí el tema es cómo vamos a relacionar NA con la concentración. Entonces, como la difusión es despreciable, podemos decir que el flux de A es igual a la velocidad por la concentración, y tenemos esta última expresión que dice que el cambio de la velocidad por la concentración de A es igual a menos K por la concentración al cuadrado por el delta Z. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, aquí está el punto interesante. En este caso, vean que la velocidad es una variable que tenemos que considerar en este caso. ¿Sí? Vamos a considerar que la reacción de A, que es un gas, genera dos gases B y D, y que a partir de esos gases que se generan, se está generando el doble de mol, porque vamos a decir que un mol de A genera un mol de B y un mol de D al descomponerse. Y vean que los moles de B y de D son también gaseosos. Entonces, por ley de gases ideales, lo que está sucediendo en este caso es que el volumen se está duplicando. ¿Y por qué el volumen? Porque recuerden
que el reactor es isotérmico e isobárico. Entonces, al ser isotérmico e isobárico, dentro de la ley de gases ideales no hay un cambio de temperatura y no hay un cambio de presión, pero sí hay un cambio en los moles. Al haber un cambio en los moles, entonces implica que hay un cambio en el volumen, al mantenerse la presión y la temperatura constantes. Entonces, si esto es así, resulta que esa velocidad de flujo tiene que ir aumentando. Y por lo tanto, el flujo total también debería aumentar, ¿cierto? Porque si aumenta la velocidad de flujo y el área es constante, aumenta el flujo volumétrico. ¿Esto qué significa? Que en este caso yo tengo al lado izquierdo de esta ecuación diferencial dos variables dependientes que tengo que solucionar, y en este momento tengo una sola ecuación, que es esta ecuación diferencial, o cualquiera de las anteriores que es equivalente. Entonces vean que al hacer esta sustitución no gano nada, ¿verdad? No gano nada y puedo volverme a cualquiera de las anteriores que son equivalentes, o sea, son linealmente dependientes, y por lo tanto tengo que ir a buscar otra ecuación que me ayude a resolver el problema. ¿Cuál es esa ecuación que me ayuda a resolver el problema? Bueno, ahí podemos ver, ¿verdad? Normalmente lo que vamos a hacer entonces es hacer el balance total. Podríamos hacer también un balance de productos, pero eso va a depender de cuánta información tengamos al respecto. En este caso nos vamos a ir a hacer un balance de masa total. Un balance de masa total que va a venir dado por la estequiometría. Entonces en este caso vamos a hacer el balance de masa total